como si fueran... Bien, amigos oyentes de Radio Panamá y de Infoeconomía, les damos las buenas tardes. Les saluda el periodista Wilfredo Jordán y hoy tenemos un invitado muy especial al programa, el doctor Stanley Hecadón Moreno. Es antropólogo, sociólogo, ambientalista, investigador del Smithsonian. También es narrador de apasionantes historias de Panamá. Doctor, le damos las buenas tardes. Qué bueno que esté con nosotros. Un placer, gracias por invitarme. Así es, doctor. En esta entrevista me interesa hablar de por lo menos tres temas, iniciando con el tema de agua. También ver algunos proyectos que están por allí planteados, el de la mina, que está paralizado, pero hay unas propuestas como de que se quiere analizar ese tema, y igual el de Río Indio, que es un proyecto para el Canal de Panamá. En el tema del agua, doctor, está el problema en Azuero, está ese problema en Pacora, hay mucha gente sin agua en Panamá Oeste, Panamá Este. Usted que ha sido un estudioso por muchos años, que ha estado metido en esos bosques, ¿cómo ve esta situación que se presenta ahora? Bueno, la naturaleza nos está cobrando una factura que viene de mucho tiempo atrás. Y factura que, bueno, cuando comenzamos a hacerle a la naturaleza lo que queríamos, pensando que podíamos hacerle lo que nos daba la gana y que nunca nos iba a pasar nada y que nadie nos iba a facturar, ahora, una generación después, eso es lo que está ocurriendo. Eh, Yo quería quizás comentarles, porque es en base a veces a experiencias vividas que el problema sale. Mire, allá por 1974, 75, trabajaba yo en lo que era antes planificación de la presidencia. Sí. Y venía un proyecto grande que se llamaba Desarrollo Rural Integrado. Y yo acababa de regresar de Inglaterra a hacer la maestría y me dicen, bueno, Stanley, tú que estabas de vacaciones por Inglaterra, ándate para Suero, para Tonosí, y hazte un estudio de la pobreza, porque el objetivo del proyecto iban a ser los más pobres. Eh, Cuando estaba en Azuero, eh, comencé a ver que había una relación entre bosques o la falta de bosques, la pobreza y el agua. Y había un dicho casi que de tipo romano, y yo desde que estaba en primaria con los jesuitas me gustaba mucho el latín, nunca lo entendí bien porque yo quería ser monaguillo y dar la misa en latín, pero me gustaba cuán conciso, preciso y contundente era el latín para explicar una situación. Así es. Y los campesinos, cuando yo les preguntaba de dónde eran, decían, bueno, de Macaraca, bueno, de Ocú, bueno, ¿y por qué se vino para Tonosí? Y siempre era ese dicho contundente que hasta que parecía latín y decía, porque se acabaron los montes. Aquel Y libro que acuérdate, escribió en el 83, sí, ¿no? Lo tuve en la mano. sí, hace rato se llamaba Cuando se acaban los montes. Así es. Y bueno, ¿qué pasaba? Que cuando se destruían los bosques, se hacían los cultivos de roza y quema, se sembraban los pastos, se quemaba la faragua en verano, de repente ya no había tanta agua en las quebradas y en los ríos. Y si había una sequía, peor, porque ya el verano no era 3, 4 meses, se iba a 6, 7 meses. Entonces comenzó esta migración hasta Suero, donde luego otra vez se repetía esa historia de la colonización de los bosques, la destrucción, su destrucción y lo que venía como secuela. Eso me hizo a mí cambiar de parecer como, bueno, algo está pasando aquí. Y comencé a cuestionar la política que tenía el Estado, que se llamaba la conquista del Atlántico y la conquista de Darién. Era la mentalidad del país desde su formación como república y antes, durante el periodo colombiano, en donde veíamos el bosque como un enemigo
veíamos las selvas de los ríos y las quebradas como algo que había que conquistarla, talarla, quemarla, ¿no? O sea, entre más bosque usted tenía, más salvaje era usted, más primitivo. Claro. Entonces había que llevar el desarrollo, bueno, esa era la política. Recuerdo que uno de los ministros que vino a planificación en el patio andaluz nos comentó el primer día que entró y dice, se encaramó en una banquita ahí, en una fuente, cerca de una fuente del patio andaluz, y planificación estaba atrás de la presidencia del Palacio de las Garzas. Había estado allí donde estábamos nosotros, la Biblioteca Nacional. Y la oficina que yo tenía con otros compañeros decían que ahí había muerto el presidente Manuel Amador Guerrero y se escuchaban las chancletas cuando él arrastraba las chancletas los fines de semana cuando iba a trabajar. Pero nunca las escuchó usted, ¿o sí? No, yo escuché un par de veces y le pregunté a los guachimanes, como dice uno, oye muchacho, y ese arrastrado de chancleta que se escucha por ahí, no, hombre, ese es el espíritu del Del doctor presidente. Amador Guerrero. Wow. Pero bueno, el ministro nos dice, cuando él llega, yo sé que ustedes han escuchado muchas cosas de mí, buenas y malas, pero les digo cuál es mi plan. Estábamos preparando el Plan Nacional de Desarrollo. Este es el año 74, 75. Dice, mi sueño es ver a Panamá cubierta de potreros desde Paso Canoa en la frontera con Costa Rica hasta el Palo de las Letras en los linderos con Colombia. Ese era el sueño de un ministro de planificación. Y me acuerdo que se trajeron técnicos expertos en ganadería para ver qué se hacía, cómo el plan nacional, esa era la política oficial del gobierno, de los gobiernos de la De República de esa Panamá. época. Entonces, bueno, parte de esa conquista eran las carreteras. Y recuerdo que uno de mis primeros estudios fue sobre los grupos humanos del Darién, cara a que se venía la carretera panamericana desde Chepo hasta Yavisa. Y luego venían las carreteras que unirían la Panamericana en el Pacífico con una carretera que avanzaría a lo largo de la costa bajo de Colón, la costa norte de Veragua y luego Bocas del Toro hasta Almirante. Esa era la otra carretera. Y otra carretera que iría paralelo a la costa arriba de Colón hasta llegar a San Blas. Y una buena parte del objetivo era colonizar la selva y bueno, para eso estaban los préstamos. Y Préstamos para esto. los bancos estaban unidos a eso y prestaban los bancos privados a los ganaderos medianos y grandes y a los más chiquitos, a los agricultores y pequeños ganaderos, para eso estaban los bancos del Estado. El Banco Nacional, el BDA, el Banco de Desarrollo Agropecuario. O sea que realmente todo el engranaje político económico del país de los años 70 hasta los 80 estaba dirigido a eliminar los bosques de este país y colonizarlos y Y se bueno, logró, doctor. Entonces, esto tuvo un impacto en lo que son las cuencas de los diferentes ríos que tienes por ahí, ¿no? usted sabe que en Panamá lo que tiene que ver con el canal, dígase o no, es prioritario en el pensamiento de... Dejo ese pasaje de lo que dijo el ministro y salto al 83, año de la corriente del Niño. En Ujú. ese tiempo no hablábamos mucho de la corriente del Niño. Es más, poco se sabía. Algunos científicos conectados sabían de eso. Ese año se calienta el mar, aumenta las temperaturas oceánicas, se muere una gran cantidad de los corales, que tiene implicaciones para todos los pescadores de este país, y no llueve, el verano se extiende. Y el Ujú. canal obviamente no se resarce de agua, ni el lago Alajuela, ni el lago Gatún. Nos, un pequeño grupo nos invitan a la presidencia y recuerdo vívido, el presidente nos dice, miren, los hemos llamado muchachos, estaba el doctor Tarté, director del IDIAP, estaba el doctor Abdiel Adames de la Universidad de Panamá, de la Rectoría de Investigación, y habían otros, usted sabe que Panamá es muy pequeño, es un, como dice en inglés, who's who, uno sabe quién está dónde, bueno, en esa mesa estábamos así. Y
dice el presidente, no queremos que se alarme a la población, pero estamos cara debido a la sequía que comenzó temprano y que se ha extendido, que va a Ujú. haber que bajar el nivel de los niveles de agua en el lago Gatún. Gatún, reducir el calado de los barcos, que va a tener un impacto económico, y que va a haber racionamiento de agua para las poblaciones de Panamá y Colón. Eso era en el En ese, 83. estoy hablando del 83. O sea, fue una cosa, un remesón. Entonces, eh, bueno, recuerdo que estando en la parte de afuera del Palacio de las Garzas, me dicen el doctor Adames y el doctor Tarté, bueno, ¿quién se va a encargar de eso? Entonces, como yo tenía estas experiencias de campo y tenía que ver con colonización de bosques, estas cosas, me dice, bueno, Stanley, cárgate tú de eso. Bueno, así quedé yo con el doctor Jaime Espinosa González. Él era un toxicólogo que acababa de regresar con su doctorado a Alemania. Quedamos coordinando ese grupo con sede en planificación y organizamos lo que fue el grupo de trabajo sobre la cuenca del canal. Tuvimos, fue intenso. Como el país es pequeño, nuevamente uno sabía quién había que estar en ese grupo. Claro, Eh, ¿Qué pasa? Mire cómo son las cosas. A las primeras reuniones, mi jefe era Catín Vázquez. Era jovencito todavía, pero él había llegado con su doctorado de Estados Unidos, de economía. de economía, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Llamábamos a reuniones y poca gente iba. Al principio, a pesar de que la crisis, Ujú. ¿qué pasa? Que los otros técnicos, sus ministros no lo dejaban ir. ¿No? ¿Para qué quieres? Es una cosa en planificación. No deja eso, que cuando viene la lluvia, viene, ahí nadie tiene que. Bueno, eh, en eso se había creado dentro de la Fuerza de Defensa lo que se llamaba la Policía Ecológica. Ujú. El jefe bajo esa Policía Ecológica estaba bajo lo que se llamaba, creo que el G5, que era como Panamá Policía, era la unidad de la Fuerza de Defensa que más gente tenía como 11.000 unidades. Bueno, el jefe de la Policía Ecológica, que no me acuerdo del coronel quién era, pero en este momento no me viene, pero él me dice, mire, doctor Gécaro, esto no va para ningún lado, este grupo de trabajo, porque nos va a pasar que nos reunimos y la mitad de la gente no viene, y el que viene después no viene, y esto no va a andar. Usted tiene que buscar a alguien que tenga mando. ¿Y quién es ese? Dice el coronel Leonidas Macías, jefe de Panamá Policía. Bueno, así fui a dar con el doctor Jaime Espinosa González a la comandancia. Y ahí nos reunimos con el coronel Leonidas Macías. Y este país tiene una deuda con él porque utilizó su poder de una forma positiva, constructiva. Y recuerdo que cuando comenzamos a presentarle los primeros resultados de la deforestación en la cuenca del canal, que iba a aguas arriba del río Chagres, el Pequeñí y el Boquerón, y que íbamos a tener problemas de sedimentación de los ríos y Ujú. falta de agua, sobre todo agravados por una corriente del Niño, que hubo que explicarle a él qué era una corriente del Niño. Y la respuesta de él fue esta: doctor, ese es un tema de seguridad nacional. Claro. Así. Él lo entendía no por lo ecológico, no por lo educativo, ni política económica, era seguridad nacional. Y cuando de por medio estaba el canal, eso había que actuar para ayer. Y así, él cogió el teléfono, no recuerdo, cogió el teléfono y llamó a los ministros y le dice, así les hablaba, fulano, tenía un teléfono rojo, que habla Macías, aquí tengo al doctor Jecan y al doctor Espinosa González, que dice que tu gente no ha ido a estas reuniones sobre el canal. Y así, ¿qué carajo te pasa a ti? Viene la próxima reunión y tu gente debe estar ahí. Oiga, a la próxima reunión no cabía el gentío. La gente asistió entonces. Así así eran las cosas antes. Si los militares no se bueno, tuvimos la gran fortuna que de ahí en adelante comenzaron a sumarse los ministerios, de ahí en adelante nos apoyó mucho el Tennessee Valley Authority, la autoridad del Valle de Tennessee,
que durante la depresión y las grandes sequías en Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Roosevelt, eh, Franklin Delano Roosevelt, se había constituido este cuerpo para manejar una cuenca hidrográfica, que era algo Ujú. novedoso. Es a Claro. partir de ese esfuerzo que comenzamos a pensar, carajo, hay que manejar una cuenca hidrográfica. ¿Y quién lo hizo? Tennessee. Llamé allá, hablé con ellos y le dije que si podían mandarnos un técnico. Y me dice, tiene que hablar español, definitivo. Dice, bueno, hablen con los de la autoridad del Valle del Cauca en Colombia que están manejando el río Cauca. Llamé a Colombia y se portaron a la altura, me mandaron dos tecnicazos, porque ellos ya explicaban, bueno, así es que nosotros lo hacemos en el Cauca, que es una cuenca grande, porque es el río, la principal Enorme. afluente del río Magdalena. Y Sí, entonces era una cuenca distinta a la nuestra porque era tierras altas cafetaleras, y luego tierras azucañeras, cañeras, luego ganadería, eh, pero nos ayudaron muchísimo. Bueno, sí. ese fue, y nada más le cierro diciendo que tenemos publicamos un libro que quizás la gente que lo escucha usted, creo que lo tenemos digitalizado y si no me va a tener que ayudar a digitalizarlo. Se llama Informe del Grupo de Trabajo sobre la Cuenca del Canal. Ok. Que es un antecedente muy importante por lo que usted ha Sí, dicho. y cierro nada más diciéndole que cuando hicimos el último evento, el presidente de Panamá, Eric Arturo de Valle, vino y firmó una de las recomendaciones que le habíamos hecho. Se crea el Parque Nacional Chagres, protegiendo los últimos 170.000 hectáreas de selva en las cabeceras de los ríos Chagres, Pequeñí y Boquerón. Ese día que Eric Arturo del Valle firmó, compramos el seguro de vida del Canal de Panamá. Qué bien. Estamos hablando con el doctor Stanley Hecadon Moreno, antropólogo, también sociólogo. Nos cuenta un poco de su experiencia, de sus anécdotas. Vamos a hacer un alto aquí para ir a cambios comerciales y regresamos.